Para seguir en este diálogo, si me permites, Luis Guillermo. Dicen muchos de estos analistas, periodistas, al INE no se le toca, o el presidente busca destruir el INE. Bueno, podríamos por lo menos, teniendo tantita madre, decir que los consejeros del INE se metieron 340,000 pesos de aguinaldo y que en diciembre algunos se llevaron más de 600,000 pesos a casa. Puta, pues por lo evidente es que muchos defienden al INE hasta con los dientes. Eso por un lado. Y esto me resulta indignante. Por ejemplo, un Mario Di Constanzo, que tiene tantos seguidores en Twitter, creo que cerca de 200,000, y que además es un personaje que es tomado con seriedad por muchos de estos periodistas, de estos analistas. Fíjate nada más, salió al nivel de Pedro Ferriz, que anda haciendo sus encuestas sobre hechicería y magia negra en Palacio Nacional. Fíjate, Mario Di Constanzo dice, pregunta, ¿el atentado contra Ciro Gómez Leiva estaría relacionado con la posibilidad de que hubiera contado con la información sobre el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel? Puta madre, cabrón. Perdóname, Luis Guillermo, pero esto sí es mentada de madre para las personas que puedan, no sé, creerle un poquito a estos personajes, ¿no? Insisto, dos casos, el del INE, para que vean por qué al INE no se toca en los medios tradicionales, por la gran lana que se maneja. Y Mario Di Constanzo ya levantando el sospechosismo sobre el atentado contra Ciro Gómez Leiva y una supuesta relación con el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Ya eso sí es verdaderamente grotesco, culebra, mi querido Luis Guillermo, pero son de los personajes que pululan en los medios de comunicación tradicionales. Creo que la gente que nos observa, la gente que nos ve, nos escucha, mi querido Vicente, podría hacer un ejercicio muy elemental de verificación de datos sobre estos personajes que están todos los días, pues, expeliendo mentiras desde sus espacios y de notar, comprobar, mi querido Vicente, que la mayoría de ellos están quejándose por los intereses perdidos. Si tú revisas esa lista de periodistas, comunicadores, políticos, que se manifestó a favor del INE, en contra de las modificaciones legales para actualizar y modernizar ese ámbito que hoy está en poder todavía en las garras de Lorenzo Córdoba y sus secuaces. Por supuesto, un ámbito en el que está secuestrado principalmente el presupuesto para mantener sueldos estratosféricos y una estructura burocrática de privilegios con sueldos onerosos e indignantes, pues vas a encontrar que son personajes que perdieron contratos, que perdieron canonjías, que perdieron todo. Gente como Beatriz Pajés, que fue priista y que el sexenio pasado se volvió millonaria porque Peña Nieto le retacó de billetes la boca para que solo hablara lindezas del gobierno más corrupto que hemos tenido en las últimas décadas. O gente como Carlos Elizondo Mayer Serra, que navega con bandera de académico y se retacó de billetes las cuentas bancarias durante la gestión de Felipe Calderón, cuando fue consejero de Pemex, aprobando pues prácticamente todos los contratos en contra de la petrolera, o gente como Carlos Bravo Regidor, académico historiador que hace de periodista y que fue copartícipe del desfalco, de la corrupción y el saqueo en el CIDE, ese que tanto defendía la cloaca neoliberal y que afortunadamente el doctor Romero Tellaeche ya les arrebató, o gente como Consuelo Sáizar, la encargada de cultura durante buena parte del panismo, que se convirtió prácticamente en una de las reinas de la mafia cultural mexicana, o
gente como Carlos Alarraqui o gente como el propio Emilio Álvarez de Icaza, vividoras de los presupuestos públicos que hoy defienden lo único que defienden y lo único que han defendido siempre han sido sus ingresos, han sido sus negocios y han sido sus cochupos. Y aprovecho que mencionas a ese piojito menor llamado Mario Di Constanzo para reírme un poco contigo, porque justamente hace un par de días encontré, gracias a unos amigos, un dato que me partió de la risa. Mario Di Constanzo, que durante mucho tiempo trabajó para Chucho Ortega en las bancadas del PRD en la Cámara de Diputados como asesor financiero y económico y que les ayudaba a revisar los presupuestos, se conducía como especialista en economía egresado del ITAM, se ostentaba como economista itamita y que resulta, mi querido Vicente, que su título es de cartón porque jamás el ITAM expidió título alguno en su favor. Mario Di Constanzo, para quienes no lo conocen, es una de esas, es uno de esos piojos de Twitter que sale diario durante toda la jornada a criticar al presidente de México, se ostenta como especialista máximo en finanzas nacionales e internacionales, microeconómicas y macroeconómicas. ¿Y qué crees, mi querido Vicente? Que le regalaron el título al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se fue a chupar del presupuesto y a ayudarle a Luis Videgaray a hacer las tranzas desde la Conducef. Pues el premio, además del sueldazo, que nunca había recibido uno igual, Mario Di Constanzo, fue su título con cargo al artículo 286 de la SEP, en el que se titulan los flojos, los huevones o aquellos que después de muchos años pueden comprobar algún conocimiento de su área. Mario Di Constanzo no es itamita, es cartoncito, ni siquiera es economista, porque le dieron el título de licenciado en administración pública. Le publiqué unos tweets, mi querido Vicente, el día que estaba muy indignado protestando contra la ministra hoy en situación de crisis mediática, y no fue ni siquiera decente, honorable, para decir la verdad cuando le pregunté si los rumores de que su título era Patito eran falsos o verdaderos. Me dijo que eran falsos y después comprobé, mi querido Vicente, en el registro público de cédulas profesionales, que no miente, que está al día, que es perfectamente consultable y verídico, que don Mario Di Constanzo, el piojo de la derecha, se tituló apenas en 2019, después de un año de andar buscando la posibilidad de tener el papel. Menudos críticos, menudos especialistas, los que carga la oposición, mi querido Vicente, gente como este piojo, que en realidad son tan ínfimos que ni siquiera pueden comprobar haber egresado de una escuela primaria. Bolas, pues qué durísimo lo que dices, mi querido Luis Guerra. Por eso te odian, maestro, por eso te odian. Oye,